estamos de regreso con más de esta Tu Vitrina. Recordamos que nuestras redes sociales están a su entera disposición y nos pueden dejar todas sus interrogantes a través de @vitrina, Piso Televen y @TelevenTV. Porque desde ya inicia nuestro segmento Consultorio de la Salud, donde estaremos hablando de un tema bastante importante, señores, cómo las emociones pueden afectar el segundo cerebro del ser humano. Muchas personas se preguntan, ¿pero cuál es? Y estamos justamente hablando del sistema digestivo, cómo lo afecta, qué relación tienen entre ellas. Hoy nos despejará todas nuestras dudas y nos compartirá buena información la doctora Criselis Gómez, gastroenteróloga. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Además que yo estoy segura que ustedes entienden perfectamente esta relación de las emociones y el sistema digestivo, porque se respira aquí siempre buena vibra y buena energía, así que eso va a repercutir positivamente en el sistema digestivo de cada uno de ustedes. Seguimos aprendiendo justamente. Qué bueno que nos estén acompañando esta mañana, sobre todo para todas esas personas que nos están viendo y que entiendan de base cuál es la relación directa entonces que tienen nuestras emociones con nuestro intestino. Sí, yo creo que esto es algo muy importante siempre de recordar, porque existe una fuerte conexión entre lo que es el sistema digestivo y nuestro cerebro, o el representante del sistema nervioso central, y esto se presenta por esta bidireccionalidad, es decir, sabemos y entendemos que el cerebro es el comandante de todo, ¿no? Sin embargo, el sistema digestivo también es como decir que tiene también un cerebro propio, ¿no? Entonces tenemos dos comandantes allí y que existe una directa y constante comunicación de lo que pasa en el cerebro es transmitido hacia la esfera gastrointestinal y viceversa. Por eso que cuando estamos tristes o estamos alegres puede repercutir en nuestro sistema digestivo, y cuando existe una patología gastrointestinal nos podemos poner nerviosos, ansiosos y bueno, entre otras cosas que vamos a conversar. Muy bien, las emociones, ya hablando de que sí influyen directamente en cómo se comporta nuestro sistema digestivo, puede también influir en cómo se agrava quizás una enfermedad o cómo se manifiesta. Sí, totalmente. Y es que, hablar de este punto es algo amplio, complejo. Sin embargo, tenemos que hablar del nervio vago y tenemos que hablar indudablemente de todas las neurohormonas y neurotransmisores, que ustedes bien lo conocen, como lo es la serotonina, como es la dopamina. Entonces, la serotonina es la hormona del bienestar. Y pues suena y resulta interesante recordar que se libera en el intestino delgado. Es por ello que es tan importante mantener una buena salud, como tú bien lo dices, y sí, si hay una afectación del sistema digestivo, o sea, una colitis, una disbiosis, gastritis, reflujo o cualquiera de estas patologías, puede agravar, por supuesto, todo lo que es nuestra salud mental y viceversa, porque, insisto, existe una conexión a través de nervios y a través de sustancias químicas que se liberan al torrente sanguíneo y son las que van a hacer esa comunicación entre ambos. Maravilloso. Bueno, yo creo que todos, ¿no? En algún momento, como ya lo mencionó doctora al inicio, hemos pasado por esta sensación de sentir susto o emociones, tan sencillo como eso, en el estómago. Sin embargo, creo que desde niño, presentando pequeños retos, como por ejemplo presentar un examen en el colegio, ya se empiezan a sentir esas emociones, pero de alguna manera se ha normalizado. Yo recuerdo en mi caso, era una tacita con una manzanilla y de esa manera se calmaba. ¿Cómo se debería manejar o cuál es la forma correcta de manejar estos síntomas en el cuerpo? Sí, ese ejemplo estaba fantástico porque además esa sensación de vacío, o cuando nos enamoramos, que las mariposas en el estómago. Y sí, esa sensación de vacío que generalmente expresa el paciente tiene que ver con la inervación, con lo, digamos, lo rica de la inervación o valga la redundancia, pero de los nervios, del nervio vago y lo bien vivo que está nuestro tracto digestivo. Ahora, ¿cómo los calmamos? Bueno, es un tema de meditación y aquí es donde hace, digamos, una mezcla, tanto la parte científica como la parte, digamos, holística o la parte psicológica, que a veces uno quizás le da menos importancia y realmente cobra mucha importancia en este caso. Una meditación, tratar en lo posible, no es imposible, tratar de calmarnos. Las infusiones aromáticas de la abuelita son muy buenas, el tilo, la manzanilla, pero no debemos normalizarlo y creo que ese es el mensaje. Entonces, todo lo atribuimos a la parte nerviosa y es ese paciente que puede estar desarrollando alguna patología gastrointestinal, sea un reflujo, sea problemas absortivos o a nivel del intestino delgado, disbiosis, entre otras, y se lo atribuyen
simplemente o únicamente a la parte nerviosa. Ok, tocando ese punto que no debemos confundirlo, ¿cuál puede ser un punto de diferencia que podamos notar quizás las personas que no son dolores por nervios, sino quizás por una patología que se está presentando en nuestro sistema digestivo? Sí, correcto. Bueno, hablamos allí de la somatización, ¿verdad? Conocemos siempre muchos pacientes que enseguida tienen nervios y es en la esfera gastrointestinal. Pueden tener estreñimiento o pueden tener diarrea o reflujo, pero esto debe ser muy puntual. Ya cuando comienza a aumentarse, digamos, en el día, 2 más o 3 o más de 3 evacuaciones por día, cuando hay, digamos, al menos o mínimo 2 evacuaciones por semana, ya estamos hablando de estreñimiento, cuando hay una persistencia de dolor abdominal o en el epigastrio o en el segmento superior del estómago, ya todo lo que comemos nos comienza a caer mal, ya ahí no debemos pensar o atribuirle que es solo culpa de los nervios, ¿no? Claro. Entonces, aquí sí debemos consultar cuando hay una persistencia de síntomas para que el experto en este caso nos diga si está bien o hay algo por ahí. Doctora, un punto ultra importante eso que acabas de decir. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de comidas que no son precisamente las más sanas. Y por lo general los cambios que decidimos hacer en nuestra vida vienen después de complicaciones. Entonces vamos a aprovechar justamente esta conversación para mandarles ese mensaje de que no esperen estar mal para hacer estos cambios. Por ejemplo, y hablo por experiencia propia, porque después del 2020 hasta el 2021, casi 22, yo subí muchísimo de peso. En esta subida de peso empecé a sentirme muy mal, emocional, y pues bueno, digamos, atravesé por procesos bien duros. Para poder salir de ellos, el primer cambio que hice fue el de la alimentación. Entonces, para esas personas que nos están viendo, que tienen una alimentación desordenada, que sea usted quien les diga que eso está perfectamente relacionado con los estados emocionales y que al hacer este cambio, esto también va a cambiar. Sí, bueno, totalmente pertinente tu comentario y es entender, siempre lo voy a decir de esta forma, pero es que entender que el pilar fundamental de nosotros es la alimentación, ¿sí? Entonces, bueno, definitivamente valoramos la salud cuando se quiebra. Entonces, yo creo que el mensaje es preventivo, es valorar la salud que tenemos y si nos sentimos bien, debemos confirmar también que así como nos vemos, nos sentimos, ¿no? Y poder consultar con un experto inclusive de forma, así no tengamos síntomas. Entonces, yo creo que es importante recordar los hábitos alimentarios saludables, que sí, podemos darnos nuestros gustos de comida, pero que sea algo muy eventual y que podamos tener un equilibrio en el día a día de incluir vegetales, proteínas saludables, limitar las frituras, los carbohidratos ultraprocesados, limitarlos, o los azúcares, tener una buena hidratación. Y esto de la mano de actividad física. Siempre lo estamos mencionando, pero es que lo mínimo que nosotros podemos hacer en la semana son 3 días de actividad física. Y yo creo que por allí parte de conservar, valorar nuestra salud y ante cualquier síntoma, por supuesto, consultar con un experto. A propósito, y hago esta salvedad rapidito, de los problemas depresivos o de salud mental, tienen una dieta particular. Sí. Entonces, limitar las personas que sufren de migraña también. O sea, yo creo que cada patología lo tiene. Sin embargo, bueno, doctora, creo que es mejor recomendar cuáles son sus redes sociales, contacto, para que aquellas personas que tengan dudas, pues la ubiquen inmediatamente. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el mensaje llegó con la alimentación y bueno, cualquier duda me pueden contactar a través de mis redes sociales en Instagram como gastro-salud y gustosamente podré darles otras recomendaciones. Perfecto, doctora. Gracias por acompañarnos esta mañana.